En el fondo del corazón humano existe una interrogación inconsciente. Queremos saber qué existe después de la muerte. Queremos saber a dónde vamos cuando morimos. Vamos a basar lo que estamos diciendo en las Sagradas Escrituras. Por eso debemos ir al jardín del Edén, cuando Dios creó el ser humano. El texto bíblico dice que Dios hizo un muñeco de barro. Allí estaba el barro. El barro no siente, el barro no piensa. El barro es barro, no tiene vida, no puede moverse. Pero el texto bíblico dice que Dios sopló en la nariz de este muñeco de barro aliento de vida. Soplo. El soplo no tiene sentimientos. El soplo no es consciente, no tiene conciencia de nada. El soplo no es vida, el soplo es soplo. Pero la historia bíblica dice que cuando el aliento de vida entró en ese barro, de repente el hombre vivió. El hombre se volvió un alma viviente, un ser humano vivo. Entonces viene ahora la pregunta: ¿qué sucede cuando el hombre muere? ¿A dónde va cuando el hombre muere? En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, en el versículo 7, encontramos la respuesta. Y el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu, o sea, el soplo de vida, vuelve a Dios que lo dio. En el Edén, cuando Dios creó al hombre, hizo el muñeco de barro y sopló, y el hombre vivió. Ahora, cuando el hombre muere, la Biblia dice que el cuerpo del hombre vuelve a la tierra como era, y el soplo de vida vuelve a Dios que lo dio. En otras palabras, Dios hace, el soplo de vida retorna a Dios. La pregunta es, ¿a dónde va el espíritu? ¿A dónde va el alma? Desde el punto de vista bíblico, alma viviente es el ser humano viviente. Bíblicamente, yo soy una alma viviente, es decir, un ser humano viviente. El ser humano vivo solo existe cuando el soplo de vida de Dios se juntó con el barro. En el momento en que el hombre muere, ambos elementos se separan. El soplo vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo va al sepulcro. Un mes después está en descomposición. 5 años después es polvo. Vuelve al polvo como era. Bíblicamente no existe espíritu vagando por el espacio. No existe una alma en pena llorando sus cuitas por ahí o atormentando a los que están vivos. Veamos lo que dice el escritor bíblico en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria queda completamente en el olvido. Tú y yo, que estamos vivos, somos conscientes de que estamos vivos y que vamos a morir un día. Pero los que murieron, ellos no saben nada. Ellos no tienen conciencia de nada. Toda su memoria se queda apagada completamente. Dice más Salomón en el libro de Eclesiastés: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahora, esta no es la posición de una iglesia. Esta no es la manera de pensar de un grupo de hombres. Esta es la manera de pensar de Dios. Es Dios que escribió en su sagrada palabra esto. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro a donde tú y yo vamos, allí no hay obra, allí no hay trabajo, allí no hay inteligencia, allí no hay sabiduría, allí no hay nada.
Entonces, cuando tenemos un ser querido vivo en esta tierra, todo lo que podemos hacer, debemos hacer por él. Si tenemos padres ancianos, debemos darles cariño, darles amor, darles atención, darles cuidado, porque cuando ellos mueran, llevar flores al cementerio no va a dejarlos ni más ni menos felices. Ofrecer para ellos, para los padres muertos, la comida que a ellos más les gustaba cuando estaban vivos, no los va a entristecer ni los va a alegrar. Tú me preguntarás, ¿quiere decir que no debo llevar flores al cementerio, a la tumba de un ser querido? Puedes llevarle, pero no porque eso va a agradar al difunto. Eso te va a hacer sentir bien a ti, porque te va a crear la conciencia de que tú no has olvidado de ese ser amado. Pero eso no lo vas a hacer feliz al muerto, porque el muerto está muerto, su cuerpo está en la tierra y el soplo de vida volvió a Dios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, hizo el milagro de la resurrección de Lázaro. Y una tarde, cuando llegó a la casa de Lázaro y vio a todo el mundo llorando, triste, desesperados, una de las hermanas de Lázaro le dijo: Señor, ¿por qué demoraste? Si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. El Señor Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y le dice más: tu hermano no está muerto, él duerme. ¿Cómo no estaba muerto? Hacía 4 días que estaba enterrado, estaba en putrefacción. ¿Por qué Jesús dice que él no estaba muerto, que él dormía? Porque para Jesús la muerte física es un sueño. Porque la vida es Cristo. Si una persona muere en Cristo, duerme. Y duerme con la bendita esperanza de la resurrección. Ahora, si una persona muere sin Cristo, allí sí es el caos, la desesperación para él, porque él no tiene esperanza. La esperanza que los cristianos tenemos. Muchos usan el argumento de que el espíritu vive. Muchos piensan que cuando el hombre muere, si fue bueno, su espíritu va para el paraíso. Si fue malo, su espíritu se va para el infierno. Y si fue un niño inocente, se va para el limbo. Si fue más o menos malo, se va para el purgatorio. Pero la Biblia no enseña eso. Tú puedes decir: no, pero en la cruz del Calvario, cuando estaba para morir, Jesús no miró al ladrón bueno y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ya dijimos cuando estudiamos el asunto de la Biblia que la Biblia no fue escrita en portugués. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Y este versículo que es traducido: de cierto te digo hoy que hoy estarás conmigo en el paraíso, en griego textualmente dice: de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús nunca podría haber dicho: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque hoy Cristo no estaría en el paraíso, estaría en la tumba. Y el muerto, su cuerpo estaría en el sepulcro y el soplo habría vuelto a Dios. Es decir, la Biblia no se puede contradecir. Otras personas dicen: pero ¿y esa parábola del rico y Lázaro? Ahí no está el rico en el infierno y Lázaro en el paraíso. Eso no quiere decir que existe infierno y paraíso ahora cuando los hombres mueren. No. Esa es una parábola. Y de la parábola no se puede nunca hacer una doctrina. Porque las parábolas toman las creencias populares para enseñar una lección. Jesús en la parábola del rico y Lázaro está queriendo enseñar la lección de que esta vida es la única oportunidad que tenemos.
y cuenta, toma una creencia popular de aquellos tiempos, de que cuando el hombre moría, su espíritu andaba vagando, o iba para el paraíso, o iba para el infierno. Pero miren, cómo es incoherente la parábola para enseñar doctrina, porque en la parábola el rico y Lázaro hablan, uno escucha la voz del otro. Para que uno escuche la voz del otro, debían estar por lo menos, tal vez, máximo a unos 50 metros de distancia. ¿Tú crees que es coherente creer que el infierno y el paraíso están divididos por 50 metros de distancia? Para que el rico esté en el infierno y Lázaro en el paraíso. No, es una parábola, es una ilustración, y de una ilustración nunca se hace una doctrina. Hasta porque a lo largo de la Biblia, Dios es claro al enseñarnos que el hombre cuando muere, acaba. No tiene más sentimientos, no tiene más pensamientos, no puede hablar, no puede hacer planes. Su cuerpo va a la tierra y el soplo de vida vuelve a Dios que lo dio. Tú me puedes decir, sí, pero yo escuché de alguien que participó de una reunión de espiritismo y habló con el espíritu de su padre. Y yo no voy a negar, esa persona habló con un espíritu, pero no es con el espíritu de su padre, porque el espíritu de su padre ya no existe. La Biblia es clara, el cuerpo está en la tierra, el soplo fue a Dios. Pero entonces, ¿con quién habló esa persona? Hoy día, el espacio invisible está poblado de espíritus de demonio, invisibles, que se falsifican, de espíritus de mi padre o de mi madre, y tratan de hablar conmigo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere engañar a los hijos de Dios. En otras palabras, el enemigo fue el padre de la idea de que cuando el hombre muere su espíritu anda vagando, porque él no muere, él se reencarna, se transforma o evoluciona. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no toquen de este árbol porque el día que comieren de este árbol morirán? Ahí vino la serpiente, el enemigo en forma de serpiente, y le dice, no moriréis. Ahí nació la doctrina de la inmortalidad del alma. No viene de la Biblia, viene de la boca del enemigo. Tú mueres, pero no mueres en realidad. Tú te transformas, tú evolucionas, tú te reencarnas. Tu espíritu no muere nunca. Pero Dios dice, sí, Señor. Cuando mueres, tu cuerpo va para la tierra, el soplo de vida que te di vuelve a Dios. Y ya no existe espíritu vagando. ¿Y hasta cuándo el hombre permanece en esta situación de tierra inconsciente y soplo descansando en Dios? ¿Hasta cuándo? El apóstol Pablo nos aclara esto en la epístola a los tesalonicenses. En la primera epístola, en el capítulo 4, a partir del versículo 13, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezáis como los otros que no tienen esperanza. En esta vida podemos perder muchos seres queridos, porque infelizmente entró el pecado a este mundo y el pecado trajo con él la muerte, las lágrimas, el sufrimiento, la tragedia. Y si muere un ser querido, tenemos todo el derecho de llorar, porque somos seres humanos, no somos máquinas. Tenemos sentimientos, amamos a personas en esta vida. Pero el consejo de Pablo es que nosotros, los que tenemos la esperanza, no nos desesperamos, no enloquecemos, no intentamos suicidarnos. Podemos llorar, pero lloramos con esperanza. Podemos sufrir, mas sabemos que el sufrimiento no dura la vida toda, que mañana será otro día. No queremos, hermanos, que desesperéis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Él resucitará a los que durmieron en Él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué noticia maravillosa! Si tú perdiste un ser querido, si tú perdiste un hijo joven, perdiste el esposo, la esposa, papá, la mamá, un hermano querido, tienes que tener la seguridad de algo que Dios te está prometiendo. Si ese ser querido murió,
Su espíritu no está vagando sin destino por el espacio. No, cuando Él murió, su cuerpo fue para la tierra y descansa ahí. El soplo volvió para Dios y descansa en Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús vuelva por segunda vez a esta tierra, entonces el arcángel tocará la trompeta y los muertos en Cristo, ese tu hermano, tu tío, tu primo, tu hijo, resucitará y podrás abrazarlo. Si murió con cáncer, resucitará sin cáncer. Si murió sin piernas, resucitará con piernas. Resucitará transformado. Esto corruptible se vestirá de incorrupción, esto mortal de inmortalidad. Ahí sí no habrá más muerte, porque viviremos eternamente con Jesús, que es la vida. No conoceremos la muerte por segunda vez. Pero para poder resucitar y abrazar a nuestros seres queridos y a Jesús en aquel día, tendremos que haber vivido en esta vida una vida de comunión con Cristo, porque el texto bíblico dice, los que durmieron en Cristo. Ahora, si tú mueres sin Cristo, entonces esta promesa no puede ser para ti. Jesús hoy día está con los brazos abiertos llamando a todas las personas y diciendo, hijos, yo soy la persona vida, vengan a vivir en mis brazos. Y si tú vas a Jesús y vives con Él, no tienes que tener miedo de la muerte. Y a pesar que tú mueras en esta tierra, puedes morir con la esperanza de que duermes hasta la venida de Jesús. Y si hasta que Cristo venga tú no mueres, pero tienes la tragedia de perder un ser querido llevado por la muerte, no puedes desesperarte como los que no tienen esperanza. Puedes mirar al futuro con optimismo, porque Jesús no es hombre que falla lo que promete. Cuando Él promete una cosa, Él cumple lo que promete. Y si Él dijo que cuando vuelva por la segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán, es porque resucitarán. Entonces, mira sin miedo para el futuro. Descansa tranquilo en los brazos de Jesús. Enfrenta el sufrimiento y la muerte sin miedo, porque tú descubriste a Jesús, que es la esperanza y la realidad de tu vida. Si has llegado hasta aquí, no dejes de suscribirte para que cada día puedas recibir la palabra de Dios. Dios te bendiga.